Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por su sintonía en Café y Palabras, porque la política sí importa. Gracias por esa amabilidad que han tenido ustedes por 11 años de escuchar y de disfrutar nuestro programa, donde la política es la invitada número uno. Les recuerdo afiliarse a nuestro canal en YouTube, canal que usted puede suscribirse sin ningún costo y estar disfrutando de nuestras notificaciones de los programas futuros y también tener el backup de los programas que ya por 11 años hemos sacado. Hoy vamos a hablar de un tema del ordenamiento urbanístico, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Un problema que viene generando muchos problemas a nivel nacional por las diferencias que hay en los 84 cantones e inclusive en los cantones muy grandes y hasta en los pequeños, diferencias internas que requieren un trato diferente y donde las municipalidades y el INBU han entrado en un conflicto permanente desde hace varios meses con consecuencias para los ciudadanos, los empresarios y demás. Para eso hemos invitado a dos expertos. Invité a Luis Diego Vargas Rodríguez, quien es el diputado del Partido Liberal Progresista en estos momentos, y a quien le agradezco, Luis Diego, por estar con nosotros hoy aquí en Café y Palabras. El agradecido soy yo, don Claudio. Primero saludarlo a usted, saludar a don Luis Ramírez, coterráneo, saludar a toda su audiencia y decirle que este es un tema de actualidad, porque cuando hablamos de planificación urbana, tenemos sobre la mesa siempre un atraso país que va de la mano de la institucionalidad, y creo que la institucionalidad se rige por reglamentos, leyes y demás elementos que nos dan un marco jurídico. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo, creo que desde las comunidades, y aquí incluyo a don Luis y muchos actores, han hecho un esfuerzo de poner la queja sobre la mesa. Nosotros agradecidos de que usted nos dé la oportunidad de comunicárselo a la gente, porque creemos que esto tiene que llegar, que esto tiene que trascender y que la gente se sienta realmente apadrinada, apalancada por gente que está preocupada igual que ellos, porque no lo dejan segregar en un lote, porque ya no lo dejan hacer una servidumbre, por una serie de factores que ha sido el cambio que estamos buscando para la mejora en la planificación urbana. Les repito, agradecido a usted y a su audiencia, que sé que es mucha, yo soy uno de ellos, cuando tengo la oportunidad lo escucho y aquí estamos a la orden, de verdad que sí. No, muchas gracias a vos por la gentileza de atendernos. Bueno, y don Luis Ramírez, exdiputado, que también es un gran promotor de los cambios que se requieren en beneficio de ese ordenamiento territorial municipal. Don Luis Ramírez, un placer tenerlo aquí en Café y Palabras. Muchas gracias, don Claudio, y muy amable por invitarnos. Por supuesto que el tema es vigente y continuará por mucho tiempo. Un honor para mí conversar hoy conjuntamente con el diputado Diego Vargas de Palmares, un gran profesional, y con este programa o con este proyecto se está poniendo una flor en el hogar. Y solo para ambientar un poquito el tema digo esto. Hay 4 focos de estudio y análisis. Uno, una agrupación que se llama Ascendo Pro, Asondepro, perdón, que surgió en la zona de San Carlos, Fedoma, que se ha tomado la tarea de llevar este proceso, Movimiento del Sol en Pérez Celedón y Plan Regulador Alternativa Palmares. Esos son los grupos a nivel nacional que están llevando una lucha sobre este tema. Ya regresamos con don Diego Vargas y con Luis Ramírez a conversar sobre este importante tema aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y de inmediato vamos al tema. Empezaría con Luis Diego Vargas. Vos hacías una introducción ahora, cuando te presenté a nuestra audiencia. Hacías una presentación de lo que se padece en formas generales en el país por la falta de una regulación territorial apropiada. Ahorita vamos a tocar un proyecto de ley que vos estás planteando, pero en primera instancia, en el marco general, me gustaría que me nos comentaras qué es lo que se está padeciendo, por qué la necesidad de legislar alrededor de esto en un gran marco, y paralelamente a Luis, que ya, vamos a ver, hace unos 20 años, tal vez, Luis, fuiste vos diputado, si esto ya es tan viejo, ¿por qué hasta ahora está reventando? Entonces, primero Luis Diego Vargas y después don Luis Ramírez. Gracias, don Claudio. Viera que yo, por formación, soy ingeniero civil y además de eso, en mi época de universitario en la Universidad de Costa Rica, trabajé en PRODUS, el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible. Entonces, a usted le puede dar una panorámica de qué significa mi conocimiento en el tema de planificación urbana. Estoy hablando del año 96, 95, por ahí, que estábamos con don Rosendo Pujol, que todavía no se había metido PRODUS en temas de planes reguladores, pero sí hacía una investigación espacial de las diferentes actividades económicas, sociales, de varios factores que al final confabulan en lo que tiene que ver con planificación urbana. Entonces, el tema a mí me es fácil, ¿verdad? Es fácil. Familiar. Es familiar, exactamente. Me hace fácil de entender, me es familiar de entender. Y adicionalmente a eso, desde el día uno que yo entré a la Asamblea Legislativa, le tenía los focos puestos. ¿Y por qué los focos? Porque cuando la primera exministra que tenía el MIBA, ¿verdad? La señora esta Jessica Martínez, me la encuentro, tuvimos un par de reuniones y cero coincidencias. Entonces ahí empecé yo a entender que la visión que uno tiene preocupado por el tema de la persona, del individuo y de la propiedad privada era dispar con lo que ella visualizaba. Ella lo veía como algo muy institucional, un tema donde todo tiene que estar regulado por el Estado, y me encontré las parcelas agrícolas donde cada vez era más estrecho y más del Estado lo que definía que usted hace en su propiedad. Y yo estoy hablando a la gente, no ustedes dos, bueno, ustedes dos por supuesto. Okay. Entonces en aquel momento yo dije, mire, aquí algo está mal. Elementos importantes, cuando uno está del lado del usuario de la institucionalidad, uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, porque yo no puedo segregar un lote. El otro día me decía un señor, vea, tengo un lote que puedo segregar de 300 metros para pagar con APE de mi hija. No tengo plata, pero no me deja la institucionalidad segregar. Entonces yo le decía, ¿qué pasó? Se nos volvió la tortilla, nos volvimos muy institucionales y respeto la institucionalidad, se lo digo de corazón, pero hay temas donde hay que sentarnos en la misma mesa y entender la realidad país. Salgo de PRODUS, llego a la asamblea y digo, mire, los IFAs es un negocio de una persona, y usted y yo sabemos, y don Luis sabe quién es. Entonces los IFAs no es
el índice de fragilidad ambiental, yo hice un proyecto, que de hecho lo vi con don Franz Tattenbach y le dije, don Franz, le estoy modificando a la ley de planificación urbana, la 4240, y estoy incluyendo el elemento ambiental en esa legislación para que no se dé simplemente alguien que hizo por allá un decreto o alguien que hizo por allá una media legislación que no llegó a legislación y a todo el mundo le están cayendo los índices de fragilidad ambiental, que es uno de los elementos que ha hecho que esto, todavía yo me acuerdo cuando don Luis estaba peleando, yo era un carajillo, el tema del plan regulador de Palmares hace 25 años, no sé, Luis ahorita nos aclara. Y entonces yo decía, fue puña, desde esa época estamos hablando de lo mismo en Palmares y no estaban los IFAs son más de corto plazo. Entonces yo me metí en varios proyectos y termino contándole que metí el de la variable ambiental para que sea realmente parte integral de la planificación urbana de la forma lógica, no una matriz que lo que hace es enredarnos porque nadie entiende por qué evalúan algo en Palmares que no tiene nada que ver con Palmares. Y le sumé a este otro proyecto, que ahorita vamos a desglosar un poco más, porque es un poco más de globalidad, responsabilidades y ordenamiento. A son de pro le voy a contar una historia, porque don Luis lo mencionó ahora. Allá por el 2022, cuando estábamos recién ingresando, a mí me invitan a Zarcero, a una reunión. Y todo el mundo me dice, vea, ¿cómo es posible que yo tengo este lote y tengo una bodega de temas de plantas y producción agrícola y a la par quiero poner? Dice el muchacho, mi familia me está dando un pedacito de lote porque soy un profesional en el área de tecnología, soy exitoso y tengo que irme para otro pueblo porque no puedo construir mi oficina de 8x8 para poder poner aquí el desarrollo y darle trabajo a los arcereños y demás. Ahí estaba Jonathan Solórzano, ahí estaba Luis Barrantes, que son de, ¿verdad? Y yo les dije, ¿por qué no se agrupan? O sea, ¿por qué no se agrupan? Si ustedes no se agrupan, la voz de uno es diferente de la voz de muchos. Ahí salió a Son de Pro ese día en esa reunión. Por supuesto que estamos de la mano. Este proyecto que vamos a hablar ahora adelante, mucho es de ellos, obviamente con la venia mía. Y al final, ¿de qué estamos hablando? Don Claudio y don Luis, los dos ustedes no lo saben. Es cómo logramos que el ciudadano realmente sienta que la propiedad es de ellos, que la propiedad privada, como está en la Constitución, es un bien que yo tengo derecho de hacer desarrollo, que me sirva para poder, desde los pequeños hasta los grandes, tener posibilidades de crecimiento. Esa es la motivación, don Claudio, esa es la motivación, que la gente se sienta propietario de sus propiedades. Y termino diciendo, con doña Jessica mi pleito fue que ella fue la que hizo una de las actoras principales del reglamento, de este reglamento que nos regula todo el tema el reglamento este que tiene el limbo, que es totalmente atroz contra la gente. Y ahí empezamos a tener problemas y por eso no peleamos, buscamos soluciones. Interesante lo que nos plantea Luis Ramírez, porque acaba de nombrar a Luis Barrantes, a quien enviamos un saludo, al exdiputado, que él está en el medio de las dos gestiones de ustedes, como diputado también. O sea, hay una seguidilla del tema, claro, donde 3 legisladores o exlegisladores en este momento hoy están imbuidos, preocupados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se hace tan enredado y tan complicado, don Luis Ramírez, en la Asamblea Legislativa, que este tema sigue todavía vigente cuando es un tema, sin la menor duda, de urgencia ciudadana? O sea, estamos dejando al ciudadano, que es el que está más preocupado con los ejemplos que puso Luis Diego, lo estamos dejando de lado con una frialdad casi pasmosa. Luis Ramírez. Vamos a aprovechar el segmento para decir lo siguiente, y hago eco de lo que menciona el diputado Luis Diego Vargas. Hay 2 temas principales que son los que afloran en la elaboración de los planes reguladores como los temas de preocupación de la ciudadanía. Primero, la parte urbana, no tenemos problema con eso. Es un tema de orden, de tener uniformidad en la forma de desarrollar el país. Hay reglamentos como el de renovación urbana, no tenemos nada que decir. El de construcciones, absolutamente ningún problema. Todo eso es un aspecto muy técnico. Pero, como decía don Luis Diego, en el 2005 estuvimos trabajando para tratar de paliar un poco lo que era la propuesta del plan regulador urbano. Pero hoy, en el 2025, 20 años después, estamos con un plan que se llama Plan de Ordenamiento Territorial, porque hubo un viraje enorme
en lo que es el objeto de regulación. Entonces, dos aspectos fundamentales. Uno, controles y limitaciones sobre las propiedades agrícolas, al punto de que en muchos casos, algunas de ellas son denominadas de conservación, entre comillas, bosque, y se convierte en una limitación casi absoluta, siga pagando impuestos, pero su terreno ya no es prácticamente parte del comercio de los hombres, etc. Y el otro tema es el de segregaciones y construcción de viviendas en las zonas rurales. Y lo que se viene promoviendo es que con la misma referencia, con el mismo marco técnico con que se quiere definir cómo se segrega en la ciudad, así se pueda o se deba segregar en la parte rural para construcción de viviendas. Solo pongo un ejemplo. Alguien vive en el campo. El campo es un lugar espacioso, es un lugar con un ambiente distinto del citadino, del de la ciudad. De repente te dicen, para segregarte dejamos que segregues un lote de 325 metros. Te suena bien, en unos 325 metros usted puede construir una casa. Es muy normal en urbanizaciones de medio nivel. Pero cuando te dicen que el frente es de 8 metros por 40 de fondo, usted dice, perdón, yo vivo en el campo. Ahora me van a poner a hacer como un cubículo donde con 8 metros de frente yo tengo que construir 2 cuartos, si quiero, uno a cada lado, para no hacer como un galpón. 2 cuartos de 4 metros, de 4 metros. ¿Y dónde hago las paredes? ¿Y dónde están los retiros? ¿Y dónde está el pasillo? Por Dios, el que creó este concepto está desubicado de la realidad, nunca ha convivido con las familias que viven en el campo. Esos son los dos temas. Y ahora que vamos a hablar del proyecto, lo que me interesa es saber qué pasa en el proyecto con esos temas tan importantes. Costa Rica, si lo medimos por hectáreas, tiene más de 5 millones de hectáreas, 5.106.000 hectáreas. De esas hectáreas hay una gran cantidad que están en las zonas rurales. Y en las zonas rurales y en las zonas costeras está el mayor desarrollo o la mayor atracción turística de nuestro país. Pero también es cierto que está la fuente principal de trabajo de muchos costarricenses de estas zonas, que es la agricultura. Y ellos deben verse muy afectados por la falta de esta regulación o por este ordenamiento territorial que en muchas ocasiones no contempla lo que ellos realmente viven. No hay una diferenciación de quienes hacen los estudios. Inclusive por ahí tengo alguna información de que hay empresas que se dedican a dar este servicio a las municipalidades para el plan de ordenamiento territorial, y lo que tienen son machotes donde no hacen la diferenciación oportuna de que un cantón puede ser tan grande como San Carlos, el más grande del país, o puede ser tan pequeñito como el mío, Tibás, ¿verdad? Que es uno de los más pequeños, y que hay actividades sumamente diferentes. ¿Qué planteas alrededor de esta problemática y por qué tan importante esa reforma o ese proyecto de ley, Luis Diego Vargas, que vos estás proponiendo en la Asamblea Legislativa? ¿Y cuáles son los puntos, los focos principales que deberíamos estar poniéndole atención a los ciudadanos en el caso del trámite de ese proyecto? Gracias, Bea. Tal vez con las dos preguntas que se ponen en la mesa, tanto la tuya, Claudio, como la de Luis, me parece muy importante mencionar varias cosas. Esto se llama un sentido de realidad, ¿verdad? Luis decía cómo la gente en las zonas rurales, y yo me incluyo en esa línea, porque cuando uno ha trabajado, yo he trabajado mucho en la zona costera, fui ingeniero municipal en Jacó, para que se haga usted una idea, en algún momento de mi vida, con más carajillo, recién saliendo de la U, y yo planteé el FETER para hacer el plan regulador costero de Guacalillo, porque eso es un desastre. Ahí la gente construye y sale corriendo a la municipalidad de demoler, pero ¿por qué no planifica? Y resolvemos el problema de todos, ¿verdad? Es un concepto diferente el plan regulador costero. Entonces, le estoy dando tips de que yo he estado con la nariz hasta adentro en estos temas. Adicionalmente, cuando uno anda en la calle y uno visualiza que, y Luis lo decía muy certeramente, aquí se están definiendo políticas públicas en 4 paredes, aquí en el limbo. Entonces, cuando hacen una modificación, yo no sé si ustedes se acuerdan, allá por el año 90, finales de los 90, mediados del 2000, 2010, empezó a cambiar el concepto de
parcelas agrícolas. Las parcelas agrícolas antes le dan a usted el 10% de chance de construir, ¿verdad? Puedes hacer 1, 2, 3 casitas chiquititas, porque son las fincas donde el señor tiene un hijo y una hija y le da una casa a cada uno. Entonces tenías un 10% en 5.000 metros, eran 500 metros, y tenías 10.000 metros, eran 1.000 metros, y así era porcentual. En el tiempo eso va cambiando, y luego lo pasaron a un 15%, y la última vez que modifican esta legislación a nivel del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el BAM, bueno, y el MIBA en sí, esta señora, en algún momento, esta señora Jessica toca esta cuestión y dice, no, ahora se puede desarrollar un 25%. Ya qué falacia, ¿verdad? Como un 25%, uno dice, ay, claro, si yo tengo 10.000 metros, 2.500 metros, puedo hacer casa, puedo hacer una serie de conceptos alrededor del desarrollo familiar. Pero eso fue una mentira, porque era de actividad agrícola. O sea, puedes hacer un gallinero, puedes hacer una chanchera, puedes hacer una pila de patos. Pero si vos construís algo en 5.000 metros, que es la medida mínima de una parcela agrícola, podrían ser 10.000, podrían ser 20.000, no importa lo que sea, ese 25% no afecta el tema de vivienda. Entonces perdemos una trazabilidad familiar con las familias, valga la redundancia, porque entonces ella lo que dice es, no sabe, cuando hablamos de vivienda es otra cosa. Usted solo puede construir 300 metros en 5.000 metros, en 6.300 metros, en 10.300 metros, ya estoy hablando de vivienda, en 100.300 metros. Y si Costa Rica fuera una sola parcela agrícola, todo, como vos la definiste ahora, solo podríamos tener una casa de 300 metros. Eso es una cosa vulgar para la gente que es propietaria, y se lo dice un liberal, que es propietaria de su propiedad, valga la redundancia. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué pasó? Yo le voy a contar, porque creo que he sido integral en el desarrollo. Yo presenté un proyecto, porque también hay que tener una visión. El desarrollo agrícola, muchas veces usted tiene, vamos a ver, 10 hectáreas, 5 hectáreas. Usted puede sacar 5 parcelas de 5.000 allá en San Carlos, pero la última está a la orilla de un río. Tenés una zona bonita para que la gente pueda disfrutar. Entonces yo presento un proyecto que he tenido una guerra desde esta señora y las otras, y todavía ahí voy resolviendo con el INBU, ya he ido logrando, con doña Ángela tengo que darle mérito, hemos ido logrando mejorar, donde yo le digo, ¿sabes un toquecito? La parcela puede ser agrícola o puede ser turística, recreativa, habitacional. Es lo mismo, 25%, pero el 25% ahora va asociado a estos otros usos. Ahí estoy peleando en comisión porque hay visiones, ¿verdad? Respetuoso yo de las otras visiones, pero lo que le estoy diciendo, usted puede construir ahí una piscina, un rancho, hagamos turismo donde también tengo opción de hacer esa dualidad de usos. Si usted se va a la zona de los cerros de Jacó, de Parrita, de Nosara, de Sámara, eso está lleno de quintas. Entonces, este proyecto tiene una visión, y les estoy contando eso porque gracias a Dios Luis tocó el tema de las parcelas agrícolas, tiene una visión de quinta. Usted puede tener una quinta, porque hoy en día si usted hace una piscina, hace un rancho con la parcela agrícola, se lo demuelen porque no es actividad agrícola. Entonces, hemos ido perdiendo el sentido lógico de los usos en diferentes sectores, más de la mano de que a la hora que no hay plan regulador no hay una visión clara del municipio que en ciertas horas se tienen que construir. Entonces, ese proyecto se presentó, y perdón que me meta en otros, ¿verdad? Les conté el de la variable ambiental para desatar y realmente ser puntual y claro en qué hay que evaluar ambientalmente. Y el proyecto, saliendo en el proyecto, imagínense ustedes que la ley, y la gente que nos escucha en esto creo que se le va a parar el pelo, la ley de planificación urbana que nos rige, la 4240, es de 1968, esa era otra Costa Rica, era otra visión la que teníamos como costarricenses, el desarrollo. Y tiene un artículo que era vital, me parece a mí que eran estadistas, los políticos de este país eran estadistas, los padres de la patria eran estadistas. En eso estoy de acuerdo. ¿Verdad? Porque en 1968, y yo creo que vos lo tenés, don Luis lo tiene, y yo lo tengo, todavía sentimos ese amor por la patria porque las cosas se hagan bien. Este proyecto lo refleja. Estar aquí hablando del proyecto y estar de acuerdo, eso lo refleja. En el 68 le dieron al INBU, primer paso, artículo 3. Usted tiene que subirse a 10.000 pies de altura, como en un avión, y ver todo el país y hacer las grandes manchas. San Carlos, la zona productiva, le suena del 68, ¿verdad? El Valle Central, Palmares, Naranjos, aquí, zonas cafetaleras con una inserción de desarrollo urbano. La zona sur, ese era el mandatorio que tenían desde el 68 y a la fecha no lo han hecho. Que es hacer una planificación global para que cuando yo aterrizo a 5.000 o a 1.000 metros y voy a Palmares o voy a Tibás, que son dos pueblitos, digamos, dos cantones pequeños, la planificación ya tiene un direccionamiento claro hacia dónde quiere, obviamente con una dinámica de cada 5 o 10 años. Yo creo que antes podía haber sido cada 10 años, hoy debería ser cada 5 años y puede que nos quedemos botados. La modificación, porque eso define cosas muy simples, la vialidad, eso define los servicios.
si voy a ocupar más electricidad, si voy a ocupar más conectividad, si voy a ocupar más agua, porque si yo le digo a usted que hoy se hiciera esa mancha formal, ¿qué dice usted de Grecia? Grecia es una zona de desarrollo donde ahí se vende y se vende y se vende para vivienda y para desarrollo en todo el tema de zona franca. Entonces, el proyecto empieza diciéndole al INVU, retome eso, tiene 2 años para hacerlo. O sea, no lo ha hecho nunca, hágalo ahora. Yo tengo 53, no había nacido cuando eso. Este proyecto, esta visión estadista tiene 55 años. Aquellos sí lo veían, los de ahora tenemos que, puña, respetar a esas canas que ya casi que muchos no están. Y entonces el proyecto va en varias líneas. Y le hago un resumen rápido. Uno es realmente hacer visión clara de lo que tenemos que desarrollar de forma global para que cuando aterricemos a los cantones empecemos realmente a darle espacio a qué cosas, al fortalecimiento del rol municipal. O sea, las municipalidades realmente, que esto es como un hijo que usted tiene, don Claudio, cuando tenía 14, 15 años, uno todavía lo estaba guiando, ya a los 18, 20, usted dice, este carajillo ya agarró línea, pero tenemos que tener adultos en la administración pública. Entonces yo le digo a usted, ¿qué miedo le tenemos a la autonomía municipal? Es que las municipalidades son un desastre, papito. Ha sido más desastre el limbo porque tenemos 84 cantones donde no se ha desarrollado mucho. Entonces, el fortalecimiento del rol municipal, creación de nuevos niveles de planificación es lo que le estoy diciendo, la capa superior, la capa inferior, modernización de la planificación urbana, la traemos del 68 al 2000, esperaría que el 25, no nos quedemos ahí en camino. Participación ciudadana, vital. Pero te interrumpo ahí antes de pasar, que termines y de pasar con Luis Ramírez. Hace algunas semanas, hace algunos meses, entrevisté a un muchacho que estaba muy preocupado por un trabajo que se está haciendo con tecnología para hacer todo el catastro nacional. No tiene nada que ver eso con lo que estás planteando vos de que el INVU debería tener todo ese mapeo de los 51.000 kilómetros cuadrados del país, porque él tenía también una crítica profunda de que lo que se estaba haciendo con una empresa argentina no era lo correcto, que más bien iba a generar más problemas porque estaba cortando algunas propiedades de la gente, esa visión que no iba a coincidir con el catastro nacional. No lo conceptualizo, porque yo sí sé que en algún momento los japoneses hace varios años habían hecho una especie de levantamiento, una especie de plan catastral, y el plan catastral es bajar al piso, decir, este lote de 8 de frente por 30 de fondo es de don Claudio Alpizar, y tener un poco más de visión, pero eso ya es la realidad, esa es la realidad que te debería marcar el norte, de que si aquí ya hay un desarrollo urbano y lo tenés esa herramienta catastral, puedes decir, se debería ver el crecimiento vegetativo que está teniendo la sociedad, donde nos dan los espacios ambientales, logísticos y demás para poder crecer. Pero bueno, tendría que ser más puntual aquí tengo el nombre, Josué Ceciliano. Josué Ceciliano ha estado trabajando, inclusive, por ejemplo, dice que el Catastro Nacional ahora está creando el caos a través del ordenamiento. Yo creo que Luis conoce del tema, ¿va, Luis Ramírez? Sí, señor. Ese se llama el Plan de Ordenamiento Catastral. Se contrató a una empresa argentina que se llama Telespacio. Me parece que el objetivo del mismo es importante, es ordenar y tener un mapa catastral completo, porque aún no está completo, ni siquiera con los números de identificador predial que usa el registro. El inconveniente que me parece ilógico es que si los topógrafos tienen fe pública y han levantado sus planos y el catastro se los ha registrado, hoy si tu propiedad tiene 5 centímetros de diferencia a 1 centímetro, te exigen levantar de nuevo el plano y catastrarlo. Y el problema es el recurso económico. No puedes poner a todo el mundo a gastar de repente. Y si no me equivoco, don Luis Ramírez, en Pérez Celedón, donde hay una gran molestia con el plan de ordenamiento territorial o el plan regulador, también es una de las zonas donde empezaron a hacer este trabajo de catastro nacional. Es correcto. Entonces ahí es donde ha estado calientísimo el tema, pero no sé si le faltaba algo a Diego Vargas del proyecto para pasar con Luis. Básicamente, creo que sería interesante, ¿verdad?, discutir un poco sobre el proyecto, pero esas son las líneas generales que yo le decía, para no redundarse. ¿Vos conocés el proyecto? ¿Lo has estudiado? ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Soluciona los problemas que estamos viviendo?
Eh, ¿Tenés algo que aportarle o algo que cortarle al proyecto? Bueno, vamos a plantear lo siguiente. Es un proyecto de ley y como tal está por encima de los reglamentos, de los decretos y de las directrices. De manera que este proyecto de ley hay que aprovecharlo para verdaderamente buscarle solución a los dos temitas que hemos señalado aquí, que son los principales. Si no se logró resolver esos dos aspectos, creo que poco habríamos avanzado. Primero. Segundo, tiene aspectos muy importantes, como el hecho de que se exige a través de esta ley bueno, es casi como exigir de nuevo, porque ya en el 68 se había planteado que se debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, se puede elaborar desarrollo de planes regionales, conjunto con municipalidades cuando se trata de áreas limítrofes, etcétera. Pero para mí hay un elemento importantísimo. Traté de conversar en el último foro en que ahí estuvo precisamente Diego Vargas, el diputado Diego Vargas, pero los proponentes no abrieron espacio. Si no se aprovecha, no hicimos gran cosa. Y yo estoy apoyando el proyecto porque todo lo que sea avanzar es importante, pero veamos esto. Uno de los principales problemas son las segregaciones para construcción de vivienda. Este proyecto mantiene el requisito no de aprobación, es correcto, se le va a pasar a aprobación de las municipalidades las propuestas finales. Y lo dice sumamente claro el proyecto en su artículo, le voy a decir, el 3, etc. Y el 4. Bien. Pero el artículo principal que nosotros debemos conocer en este caso es aquel del proyecto, que es el artículo 15, que es la reforma al artículo 15 de la ley, donde se define que conforme al precepto 169 de la Constitución Política, se reconoce la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para desarrollar, planificar y controlar el desarrollo urbano. En el segundo párrafo dice, para la elaboración, modificación o actualización de su plan regulador, la municipalidad pondrá en conocimiento del INVU los términos de referencia, especificaciones correspondientes, pudiendo el instituto realizar recomendaciones. Ok. Vamos a debatir un poquito, porque hay que aprovechar la oportunidad y hay que escuchar, y no se lo digo a don Diego, que ha sido demasiado amplio, sino a otros proponentes. Vamos a ver. ¿Cuáles son los principales puntos de discordia? La segregación y la construcción. ¿Dónde está eso? En el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. Recordemos que la parte técnica está aquí incluida, pero que la consignación en una norma, en una forma jurídica, es la que termina determinando si se resuelve en una o en otra forma, o sea, lo que pongamos en la ley. Y lo que se define con claridad es que siempre hay dependencia del INVU. Si bien dice recomendación y el Consejo aprueba, primera pregunta, ¿pueden dos municipalidades que vecinas o lejanas tener dos planes reguladores distintos técnicamente? O sea que en una municipalidad se construye de una forma y en otra de otra. Yo pienso que eso no es posible, porque la materia técnica, y Diego lo conoce mejor, es uniforme. 84 Costa Ricas en materia de urbanismo. O sea, lo que vos estás proponiendo es que debería haber una columna vertebral para los 84 municipios que parta del INVU. Okay. Eso es lo que tiene hoy el INVU. Entonces pregunto, cuando se le pasa una propuesta al INVU para validar, ¿qué instrumentos va a utilizar para validar? Primero, el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. Entonces, con este proyecto, ¿cómo puede la municipalidad decir, bueno, perdón, ese proyecto donde se define que se puede segregar lotes de 325, definamos cambios radicales distintos al reglamento?
No lo he encontrado. Entonces yo lo que manifesté en el último foro es que expresamente hay que aprovechar el proyecto de ley para consignar en él que la municipalidad tiene el derecho de apartarse de esa propuesta justificadamente, como los argumentos que estamos dando aquí de que no se usen los parámetros de la ciudad para los parámetros rurales, para poner un ejemplo. Eso se analiza más a fondo y se estudia bien. O, por ejemplo, díganme por qué el INVU, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, cuya ley dice que su naturaleza es la regulación urbana, la de la construcción de la vivienda, de repente para nosotros tiene que meterse a definir el ordenamiento territorial incluso de las fincas, de valorar actividades, de poner conformidades y no conformidades. A mí me parece que no tiene ningún sentido y que se sale de su competencia. Debería ser agricultura. Y la municipalidad tampoco tiene esa competencia, porque la municipalidad no tiene ni el know-how ni tiene la potestad de definir aspectos como cómo se desarrollan las actividades agrícolas, porque eso son incidencias y limitaciones. Ni los 5 o 7 regidores deben decirle a los vecinos de X lugar su propiedad ahora va a pasar a ser bosque y siga pagando impuestos, pero solo realiza muy poquitas cosas, porque eso es un tipo de expropiación. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde encontramos en el proyecto que esos dos temas, que son los más sensibles, están resueltos? Porque lo que dice aquí en términos generales, en mi criterio, no resuelve. Absolutamente. Entonces lo que yo he dicho es, y esa es la parte que vale la pena debatir, y yo sé que don Luis Diego está haciendo un gran esfuerzo, pero también él no tiene por qué, no es abogado, pero los que lo impulsan tienen que ser con más apertura, escuchar. Si no lo ponen en la ley, no se resuelve. Seguiremos pegados al reglamento de fraccionamientos, seguiremos pegados a las normas ambientales que tampoco tiene que ver con urbanismo, lo que tiene que ver es básicamente lo que determina el SETENA, pero no más allá de lo que le corresponde a un control ambiental, porque hoy en día lo que tenemos es una pugna entre productores y ambientalistas, eso debemos entender. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos desmenuzar esto? Tiene muchas cosas, pero el proyecto realmente cumple el cometido de eliminar las dos discordias municipales. A mí me parece que no. Le paso la pregunta a Luis Diego. Veo, vamos a ver, y respetuoso digo que don Luis sabe que es cierto, yo le he dicho, yo le abro los espacios. Hay un experto que se llama José María Gutiérrez, que el otro día que don Luis expuso esto en el foro, tuvo sus argumentos, tal vez no le dio chance de explicarlos ahí, pero yo me comprometo aquí en este programa, Luis, a que nos sentemos con él y que revisemos. Vamos a ver, termino elementos que planteó don Luis porque son importantes para aterrizar en la pregunta. Cuando habla del artículo 15, él lee el último párrafo y le faltó decir, que es importante, me parece a mí, donde dice, la elaboración, modificación, actualización del plan regulador, la municipalidad pondrá en conocimiento del INVU los términos de referencia y especificaciones correspondientes, pudiendo el instituto realizar, y hasta ahí llegó don Luis, hasta las especificaciones correspondientes. Yo le agrego, pudiendo el instituto realizar las recomendaciones en un plazo no mayor de un mes calendario. O sea, le estamos poniendo tiempos al INVU, que ha sido un tema país complicado, y no le estoy contestando todavía, estoy ampliando detalles que veo en los diferentes elementos. O sea, esto es importante en el proyecto. Perdón, pero las Diga. Recomendaciones que dé el INVU no se van a apartar de la normativa existente hoy. Ok, pero es que el reglamento es un tema 2, digamos, porque yo sí creo que, lo decía ahora don Claudio, esto es un tema vertical, ¿verdad? El reglamento, yo soy partícipe de su opinión, soy aliado a usted, lo que dice que el reglamento ha sido bastante, y antes hablé de servidumbres, y antes hablé de segregaciones, y todo eso está asociado al reglamento de fraccionamiento, y usted lo sabe bien. Aquí hay varios elementos importantes, y los dos tienen conocimiento, creo que hasta en más larga data que yo a nivel de Asamblea Legislativa. Este proyecto no se vio con buenos ojos en un inicio, porque había mucha gente que veía esto con ojos de me están tocando al limbo, ¿verdad? Y ahí hay ciertas fracciones y ciertos diputados, soy respetuoso de ellos, de que tienen una visión bastante complicada. Nosotros hemos pasado un año negociando procesos, al punto de que la semana pasada logramos que el Frente Amplio dijera, no, mira, ya
ya entendimos, pero sí también entendieron que hay presión de sus bases donde la gente le dice, pero vuelvan los ojos a nosotros los de la zona rural donde estamos pegando un grito al cielo. Como lo dijo don Luis, yo no soy abogado, pero soy un usuario de la ley de planificación urbana. Esto lo veo en tres planos: en el plano de la planificación global, en el plano de la regionalización. ¿Qué es eso? Es decir, mira, San Ramón, que me queda fácil, San Ramón, Grecia, tienen que no verse como cantones aislados, sino tienen que visualizarse como un solo ecosistema que se está desarrollando, y que San Ramón en este momento tiene todo el tema de educación, las diferentes universidades, desde las técnicas hasta las elevadas como la UCR. Sé que el mismo tecnológico está volviendo los ojos allá, y en el otro lado del sándwich está Grecia generando una gran cantidad de desarrollo que hay que darle soporte en temas de logística. Entonces, la visión de poder hacer un plan nacional, planes reguladores de forma regional, creo que es una visión actualizada importante. Y lo que dice don Luis, yo estoy hablando del tema, me dicen, Diego, es que estamos bajando a nivel de reglamento, y perdón porque me van a hacer revolcado como ingeniero en términos legales, pero yo lo que visualizo es, nosotros estamos tratando de planificar, tratando de darle ciertos roles a la diferente institucionalidad. Ojalá yo pudiera cambiar el reglamento en esta ley, pero ojalá. Pero veamos, señor. Diego y Luis Ramírez. Sí se puede. Déjame darle nada más esta consulta, Luis. Es mucho más sencillo cambiar un reglamento que cambiar una ley. La ley tiene que ser modificada en la Asamblea Legislativa. El reglamento puede ser modificado de conformidad a la ley existente, por supuesto, pero puede ser modificado por la institución pertinente. En este caso, ¿quién debería modificar ese reglamento? El INBU. Es el INBU. Adelante, Luis. Sí, perdón, pero a ver, digamos primero, la ley reglamentista no funciona, ni se trata de modificarlo aquí, pero en esta ley sí se puede aprovechar para establecer las determinaciones de que el reglamento se debe modificar. Correcto. Entonces el reglamento no lo va a modificar la ley, pero establece la previsión y es prácticamente una orden. Y le pongo otro ejemplo, es que es muy importante. Artículo 3, velo aquí, inciso F. Los criterios, está hablando de que el instituto preparará y revisará un plan nacional de desarrollo. Esa es la capa de arriba. Y que los criterios, y el inciso F, los criterios, fines y principios contendrá criterios, fines y principios para la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y el uso y disfrute de áreas silvestres. Por Dios, ¿quién mete al limbo a hablar de este tema? Este es el momento más bien de decirle, señor, dedíquese a lo suyo, zapatero a tus zapatos. Pero vamos a ver, Luis, y yo agrego lo siguiente, en eso es zapatero a tu zapato. Al INBU lo sacaron de su zapato en el momento que se crea el Ministerio de la Vivienda, y se le dice al INBU, más bien terminó siendo ninguneado, bastante abandonado por las diferentes administraciones, y en el campo principal, Instituto de Vivienda, prácticamente eso pasó toda su cartera y todas sus potestades a ser desarrolladas por el Ministerio de la Vivienda. En el tema del urbanismo, pareciera que tampoco, según lo que está diciéndonos Luis, se está metiendo en aspectos que no le competen. ¿Quién le ha acreditado al INBU esas potestades, Diego? No, pero vamos a ver, hay que ser claro en esto del artículo 13, es la planificación de forma global, y el elemento que se habla en el inciso F tiene que ser parte integral de un análisis global. O sea, aquí no estamos aterrizando a nivel del Parque de Palmares o la finca de Don Luis. No era la visión que decías vos de los 51.000 kilómetros. Principios, exacto, los criterios, fines y principios para la protección y el uso sostenible de los recursos naturales. En un análisis global no puedo dejar por fuera los recursos naturales. En este artículo 3 es esa capa superior que hay que ver. O sea, si yo tengo una zona de retiro del río o un corredor biológico, cuando yo hago esa visualización, eso es una gran mancha, digamos, verde, que yo tengo que respetar en el análisis global de este artículo 3. Hay un elemento importante que yo quiero detallar. Vamos a ver, el artículo 18 antes decía, oiga el título, la Dirección de Urbanismo podrá negar la aprobación de partes del plan o sus reglamentos respaldados en los principios legales. Nosotros le estamos cambiando eso y le estamos diciendo, la Dirección de Urbanismo podrá recomendar la ejecución de correcciones o cambios al plan regulador y sus reglamentos cuando la municipalidad decida apartarse, me brinqué como 3 párrafos, de las recomendaciones técnicas del INBU, lo justificará de manera razonada y suficientemente motivada, una vez finalizado el proceso. Entonces, vamos a ver,
lo que don Luis dice, yo le voy a abrir la puerta porque él es una persona que merece mucho, es un costarricense más que tiene una preocupación genuina y tiene más de 20 restos de años o más de estar metido en estos temas de planificación urbana. Los dos tenemos una preocupación formal de lo que se está dando en el pueblo nuestro, porque ahí se ha botado plata. O sea, si nos vamos a Belén, decía Horacio Alvarado el otro día, Diego, yo cuando estaba de alcalde la primera vez, oiga, y tal vez Claudio la tiene más clara que nosotros, me gasté 200 millones de pesos en el plan regulador y hoy no hay plan regulador. Entonces, quiere decir que tenemos más municipios, o sea, partimos más el queque y tenemos menos planificación urbana. Yo le hago conciencia a los costarricenses de que pasar un proyecto de ley en una asamblea legislativa no es fácil, ¿verdad? Esto ha sido una negociación de un año con golpes certeros. A mí, que he tenido que pararme y volver a retomar, ¿verdad? El proyecto ha logrado llegar a un consenso importante. Yo sé que Luis, la preocupación de Luis la entiendo cuando bajo al siguiente nivel del reglamento y el reglamento sigue siendo inquisidor, ¿verdad? Y sigue siendo problemático. Yo quisiera decirle, véngase, lo resolvemos y esto se va chorreado, pero no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Mi compromiso como amigo de ustedes y como costarricenses, sentémonos, planteemos las mociones correspondientes y revisemos la realidad de lo que se puede hacer. Las conclusiones del proyecto tendría yo que decirlas y no sé cuánto tiempo nos queda, si lo dejo para el final, don Claudio, pero hay elementos ahí en el medio que son poner de acuerdo a las personas, lograr que actualicemos una legislación de casi 50 y pico de años y lograr poner en el mismo saco a todo el mundo. Ayer me agarró el viceministro, porque no tenemos ministro de la presidencia, y me dice, mira, Diego, no estamos muy de acuerdo con tu proyecto, pero no nos vamos tampoco a poner... Digo, no, a mí no me venga con historias de terror de que ustedes no están de acuerdo. Si quiere, dígame cuándo cerramos la puerta, nos sentamos, usted, Ángela Mata y yo, y le explico el proyecto, y me dice por qué no está de acuerdo. Porque le quité potestades. Deberían darnos las gracias. Estamos haciendo que el chiquito ya creció y pasó de 18, y ya es responsable, ya se graduó de la U, ya tiene 25, o ya trabaja, lo que sea. Entonces, me parece a mí que la negociación sigue. Diego, en eso que acabas de decir, en eso último que acabas de decir, a mí me preocupa que en muchas ocasiones quienes pasan por las instituciones del Estado costarricense no se dan cuenta exactamente de eso, de que son pasajeras. Y entonces, en determinado momento, defienden un status quo de una institución porque sienten que están perdiendo poder o le están quitando potestades o el sombrero que tienen se les está haciendo más chiquitito en sus actividades, pero no se ponen a pensar en las dificultades que está viviendo el ciudadano. El fin de semana pasado estuve en Matina, me llamaba la atención porque hay varios actores en esto, no solo el INBU. El INDER es otro actor, lo hemos dejado por fuera en la conversación del día de hoy. Y el INDER ha dado territorios, ha dado tierras a muchos matineños y resulta que el 60% no tienen escrituras, no tienen derecho a la propiedad en algo donde el INDER y el INBU deberían coordinar en forma absoluta para solucionar a los ciudadanos eso. Entonces, para que veamos que el problema del ordenamiento territorial de nuestro país es enorme. Ahora lo decía muy claro Luis, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué van a saber en el INBU de parcelas agrícolas? Pero entonces vamos al Ministerio de Agricultura y vemos una ineficiencia total también del Ministerio de Agricultura para poder ayudar y meter las manos donde corresponde. Yo recuerdo perfectamente a mi maestro y amigo, que Dios goce, Wilbur Jiménez, siempre hablando de la sectorialización y de las funciones que cada ministro debería tener como coordinador de su sector respectivo. Pero pareciera que acá en Costa Rica, al final de cuentas, los ministros pierden eso y ustedes, cuando pasan por la Asamblea Legislativa, les toca hacer esto, pero pasan los años y los años, vuelvo y repito, podemos empezar con nuestro amigo que está aquí, Luis Ramírez, hablando de eso hace 20 años o más, después Luis, se me fue el apellido, Luis Barrantes, y ahora vos, Luis Diego. Entonces, qué terrible, porque cuántas personas en el país, ahora retomo lo que vos decías al principio, no son sujetos de crédito porque no tienen la escritura o porque no pueden definir para qué es su propiedad. ¿Cuántas personas que hoy quieren trabajar la tierra como su ingreso principal en las zonas rurales donde está el problema es mayor todavía, de repente mejor dicen, no, vendamos esto, es mejor que alguien lo compre, si esto va a ser solo bosque, que alguien lo compre para turismo, pero normalmente lo compran extranjeros. Entonces también viene el otro problema de la gentrificación, donde la gente en la zona, o sea, el tema es muy gordo, don Luis Ramírez.
Y le sumo un elemento que no mencionaste, pero yo sé que está en esa visión país, la zona marítimo terrestre. También, también. Mira, la zona marítimo Bueno, terrestre. metámosle otra, las fronteras, la La milla frontera, fronteriza. la La milla milla fronteriza. fronteriza es Bueno, otro tema delicado en eso. vea, por ejemplo, y yo de verdad que le agradezco a don Luis la preocupación, porque alguien tiene que golpear la mesa donde no se están puntualizando cosas. Aquí el tema es mi compromiso, Luis, traer aquí a los actores que conocen de cada una de las fracciones para que le peguemos una movida al palo a ver si se cae un mango, ¿verdad? A ver si alguno pues, se apunta con nosotros y hacer un esfuerzo importante. Y en el peor de los casos, hacemos un proyectito que le pueda modificar a este para poder hacer la negociación. Había por ahí una iguana muy buena que apiaba mangos y se apiaba a los que no entendían las cosas, ¿recuerdan? Sí, pero nada más la puede imitar esa iguana. Le sumo un elemento. Nosotros el proyecto, desde mi despacho, ha tenido un proceso de pulso con los diferentes actores, porque la visión mía al principio yo, mira, no me suena esto. Nosotros lo reconocemos. Ha llevado un proceso largo. Yo tengo proyectos país, don Claudio, y se los tengo que decir aquí, lo de parcelas turísticas, el de la modificación de los IFAs para que sea la variable ambiental, incluir el elemento ambiental en la ley de planificación urbana, sin que esto sea un elemento de roce con el desarrollo. Este proyecto, tengo expropiaciones listo, va avanzando en la Comisión de Infraestructura, que pasa de 4 años a 3, 4 meses, todo este proceso tan triste que hemos tenido. Fue un trabajo de procuraduría, actores y demás, de casi año y medio, 2 años. Alianzas público-privadas, también yo las tengo ya listas. ¿Me puede dar un día espacio para comentarlo un poco más? Y ahí tengo en la pizarra una cantidad importante de proyectos. La ley de contratación pública, la acabo de presentar, 27 artículos que modificaron. Entonces, lo que le quiero decir es, somos un despacho estudioso, somos una fracción estudiosa en lo que va quedando del proceso, ¿verdad? Y los elementos que quedan sobre la mesa no son antojadizos porque alguien llegó y me convenció de que este proyecto, presentalo, yo lo firmo. No. O sea, yo aquí no firmo por firmar. Y entonces, cuando Luis me habla de esto, yo digo, yo entiendo la génesis de su preocupación, pero tengo que hacer así y ver para acá y decir, aquí tengo una negociación. Ver para acá, tengo el INBU no muy contento, o el gobierno, ver para acá y decir, tengo a Luis Ramírez diciéndome cosas importantes, tengo a los actores intelectuales junto con nosotros del proyecto realmente comprometidos de que esto avance, porque vea, este jueves yo voy a pedir el proyecto para que queme el segundo día, a ese nivel de velocidad vamos, ¿verdad? Entonces, esto que está diciendo Luis, hay que conversarlo, hay que correr, hay que movernos, pero mi compromiso es, proyecto que se pone en la mesa, que es un proyecto país, hay que moverlo, y les voy a terminar diciendo algo de la gentrificación que vos decías, zona marítimo terrestre, la gente está desesperada porque no está planificado nada. La gente no quiere que la gente haga actividad comercial en las playas. Yo estoy de acuerdo, pero esto es un desorden, nos estamos enredando solos y esto es un afectado. Uno es el turismo. Entonces, cuando alguien presenta algo en zona marítimo terrestre, se viene todo el mundo encima, pero nadie propone soluciones, y esos temas son sumamente delicados. Luis Ramírez. Sí, vamos a ver. No estoy diciendo que no se debe planificar y ordenar. Por supuesto, soy partidario del orden, de la planificación, de que los costarricenses sepan a qué atenerse. Lo que estoy diciendo es que si usted mete dentro de un plan de desarrollo nacional urbano al INBU y le incluye aquí competencia en aspectos ambientales y de los que le corresponden al SINAC, el INBU va a tener un sesgo, porque su forma de verlo y de hacerlo de por vida ha sido otro concepto. Y ese reglamento de fraccionamientos importado, aquella experiencia de Japón y la europea, etcétera, vienen desde el 2007, en que se eliminó la posibilidad de hacer las pequeñas servidumbres con 6 lotes, con una serie de relaciones frente-fondo, etcétera. Lo que estoy diciendo es que la técnica jurídica debe ser tan clara que lo que se propone técnicamente se concrete. Porque si la técnica jurídica no es adecuada, no se concreta y no resuelve mucho. De manera que esos son algunos. Para analizar la ley ocuparíamos mucho rato. Lo que más considero necesario es que haya apertura, Diego, y como usted ha habido excelente apertura. Cuente con eso, más mañana mismo, hoy mismo empezamos a trabajar en lo que vos decís para que la gente para ver cómo lo logro negociar. Esa es una parte complicada. Y perdón, el señor Mariano
es un gran técnico, pero la parte jurídica, y yo tengo 44 años de ejercer y he pasado por muchas funciones y A usted le actividades. chima el Y yo zapato, estoy usted muy sabe claro cómo duele. que cuando leo esto, yo prefiero que expresamente se indique que las No, no fincas no dejar van el a tener vacío. conformidades y no conformidades, y que las habitaciones rurales van a ser distintas y que las segregaciones rurales van a ser diferentes, porque si no lo pones, queda sujeto a interpretación, y donde hay dos abogados hay cinco opiniones. Páseme eso que usted está diciendo por escrito hoy mismo, Luis, para yo, como ingeniero, entender su lógica de abogado y ampliar un poco eso. Yo sí quiero decir algo, si me lo permite, don Claudio. Claro, adelante. Conclusiones importantes del proyecto. Vamos a ver, el proyecto, después de 50 y resto de años, representa realmente un avance significativo en la planificación urbana de este país. ¿Verdad? Le está brindando a esa autonomía municipal que tanto cacarean las municipalidades, perdón, y los diferentes actores, le está diciendo, tome, papito, asuma su responsabilidad en la modernización de ese marco normativo que estamos presentando. Entonces yo creo que la inclusión de estudios técnicos más detallados, la descentralización del proceso, la aprobación de planes reguladores y la integración de criterios, aseguran que el desarrollo, porque estoy hablando de lo local, la gente me está diciendo que tengo que estudiar mi sitio. O sea, yo creo que si yo estoy en Palmares y hablo con Luis, que está en Santiago, y analizo la realidad del valle, es que usted lo ve desde un plano y una mancha verde, pero no sabe que hay un montón de casas, hay un montón de desarrollos turísticos, hay una serie de accesos que son permitidos, claro, porque todavía la infraestructura puede llegar, porque el que está ahí montado de la yegua ya la manzó o está en ese proceso. Entonces, hay ciertos artículos claves para mí en el proyecto que hablan, y se los leo. Dice: el artículo 15 reconoce la competencia municipal de la planificación urbana con responsabilidad. El artículo 17, y esto es un resumen rápido, define el procedimiento detallado para la aprobación de planes reguladores, incluyendo la posibilidad de que los gobiernos locales se aparten del criterio del limbo con justificación técnica. ¿Qué más si estoy en mi comunidad, si conozco y sabe el del frente, que es el consultor, que muchas veces viene de las universidades públicas, sabe que tiene un conocedor de su realidad local y que se le va a enredar? No, papito, ahí las municipalidades tienen que tener la visión de contratación para producto terminado o producto pago, pero no es un producto a medias de que le dije, no, yo ya terminé el informecito ahí, la planificación. No, se lo dice a alguien que sabe de esto. O sea, no, haga su trabajo bien hecho, que es hablar con la gente también. Sí. Remite la formulación de planes reguladores para una mejor planificación intermunicipal, facilita la adopción de normativa urbanística emitida por el INBU y parte de los gobiernos locales. Es una reforma integral a la ley que tiene más de, que ya está madura, 55 años, pero que ya dinámicamente no fue modificada en la dirección de lo que los ciudadanos necesitaban. Y si vamos a seguir creando municipalidades, porque al final de cuentas la distribución provincial de nuestro país de nada sirve, ya no tiene ningún asidero legal ni nada por el estilo. Inclusive por eso se crearon las regiones, para poder unificar el Estado en cada zona del país. Si siguen siendo los cantones el tema importante, a mí me parece que esto que ustedes dos están planteando es fundamental. O sea, ¿cómo vamos a tener un plan regulador, un ordenamiento territorial, si no empoderamos a las municipalidades, que de paso están empoderadas por la Constitución política con su autonomía? Pero aquí hay una contradicción, que es lo que estoy yo evidenciando total, entre las potestades de las municipalidades que son limitadas, por un lado, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por otro, y por otro lado también enfrentamos las carencias que en muchas ocasiones tienen las municipalidades para poder definir temas de profundidad, porque no tienen el equipo técnico, con el Estado costarricense, que tal vez teniéndole, no tiene esa cercanía con las municipalidades. Luis, se nos va el programa, hace vos el cierre. Cierro diciendo lo siguiente: le haré las observaciones muy resumidas para poderlas hacer ahora en un rato. Aprovechemos si le presentan o le incluyen un transitorio a la ley para que se suspenda la tramitación de planes reguladores mientras se resuelve el Plan Nacional de Desarrollo. No tiene sentido desarrollar planes reguladores en un cantón mientras el Plan Nacional de Desarrollo Urbano no está, así que es muy apropiado ese transitorio. Y decir finalmente, quitémonos de encima esa camisa de fuerza que es el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. Y quitémonos de encima la intromisión de poner
a las municipalidades o al limbo a regular las actividades en las zonas agrícolas y de bosque. Eso no va con un desarrollo urbano, eso va más allá, ultrapetita, como diríamos los abogados en los juicios. Sí, por eso yo hago la Don referencia. Claudio, ¿usted me dejaría hacer una invitación? Sí, claro, con gusto. Yo quiero decirle que este proyecto ha ido creciendo en la participación de la gente. Esto no es un proyecto de Luis Diego Vargas, es de gente como Luis Ramírez que está preocupado y de muchos actores, ustedes ya, que don Luis lo mencionaba al principio, que es Fedoma, Asondepro, UPA Nacional, que ahí me está llamando don Guido Vargas, Conadeco, las cooperativas, el sector productivo. Y vea qué interesante, cuando empezó el tema del areteo, la gente que no conocía este proyecto entendió que la propiedad privada está relacionada con su productividad. Y entonces nosotros tenemos en este país, y no digo nosotros, digo este grupo que acabo de mencionar, no sé si son ya 20,000 firmas de gente que está apoyando el proyecto, gente que está apoyando esta visión. Y le voy a contar algo, están invitados los dos. Déjeme leer por aquí, hay un foro Reforma de la Planificación Urbana en Planes Regulares, sábado 15 de marzo, a la 1 p.m. en la Cámara de Ganaderos de San Carlos. Ahí le estoy contestando. Ya lo tenemos agendado, Luis y yo. Bueno, buenísimo. Espero verlos allá y que nos tomemos ahí un tamarindo, es un amigo mío. Pero el tema aquí importante es que vea lo que significa esto. Esto se llama movilización del pueblo. La gente está yendo a la Cámara de Ganaderos, o sea, ganaderos y mucha gente más, asociándose a un tema de propiedad privada, el respeto a su propiedad privada, y a dónde le quieren llevar, porque le están poniendo aretes a los animales, pero no están entendiendo que eso es propiedad privada. Esto de planificación urbana es propiedad privada. Entonces, nosotros somos defensores de la propiedad privada y de la gente, y nos sentimos abrazados por más de 20,000 firmas, y eso creo que no es típico en procesos que se dan aquí en la Asamblea Legislativa, y uno lo agradece realmente y abraza a toda esa gente porque lo están apoyando, y eso ayuda a que las cosas se hagan bien hechas y a la costarricense, ¿verdad? Muchas gracias a Luis Diego Vargas, diputado del Partido Liberal Progresista actualmente, y a don Luis Ramírez, que fuera diputado también en nuestra Asamblea Legislativa, ambos preocupados por el ordenamiento territorial de nuestro país. Y agradecerles a ustedes también que con este tema creo que amplían su conocimiento sobre el mismo y también los obliga a involucrarse y a apoyar ese tipo de iniciativas que afectan en general a la ciudadanía de todo el país. Muchas gracias y los esperamos en nuestra próxima edición de Café y Palabras, aquí donde la política sí importa. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.